¿Cuál es su nombre? Buenas noches, Martín Barrientos. ¿Cómo estás? Bien, mi hermano. ¿Quién es usted y a qué iglesia pertenece? Soy Drancer. Pertenezco a la Iglesia de Cristo, su cuerpo, por la fe y el bautismo en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el nombre de esa iglesia? Iglesia de Jesucristo, su cuerpo. Yo lo llamo así. Bueno, quería comentarle algo. Dígame. Existe ese grupito de Fran Enríquez que originalmente se sospecha que hacen esos debates a propósito para hacer quedar mal a la organización. Así que eh, es raro que ellos debatan porque no les permite en sí su organización. O sea, hay muchos que se hacen pasar por testigos, defienden, agarra y todo, pero no, o sea, lo hacen por quedar mal a la Watchtower y esa estupidez. Porque en sí los testigos de Jehová no tienen los pantalones para enfrentar un debate y dar la cara. Hermano, yo pensaba eso, fíjese. Yo pensaba eso porque, bueno, realmente yo tengo un diálogo de hace 3 semanas, pero tengo un iPhone y no tengo en la nube espacio. Entonces lo grabé, fueron 2 horas, 12 minutos que estuve dialogando con un testigo de Jehová. Entonces no lo puedo pasar a mi computadora para subirlo. Y lo intenté subir directamente del teléfono y pasa 3 días y nunca sube, se cancela el solo. Fíjense que han venido aquí infinidad de estas personas y me dicen, voy a regresar. Nunca regresaba, hasta que hace como 3 semanas uno regresó y estuvimos dialogando fraternalmente. Igual, pues le hablé, le mostré la Biblia que ellos tienen manipulada. Entonces, Franklin sí es testigo de Jehová, sí lo es, pero es una persona muy egocéntrica. Es un chiste. Entonces, sí, él como que lo voy a definir y si usted lo conoce, me va a dar la razón. Es un inmaduro. Es, Yo ya debatí con él. ya debatió con él. Sí, no tienen ni otra necesidad de que aceptar que Jesucristo es Dios, porque sea como sea, nada le favorece, ni su propia fuente, porque ahora su Biblia la han cambiado. Ahora Sí, claro. ya no se llama La nueva inmunda se llama ahora. el libro del Apocalipsis ya no se llama Revelaciones, sino Apocalipsis. Volvió a ser llamada Apocalipsis. Y ellos le habían Y, cambiado. sí, por eso no ¿Usted me fue fío de yo de esa las denominación? religiones. No, yo no fui de, bueno, sí pertenecía a antes religiones, pero no creo en la religión yo. Institucionalmente hablando, sí ¿Por qué creo en no la de cree? Santiago. Eh, eh, ¿Ah? ¿En qué no cree? La única religión bíblica que creo es la de Santiago 1:27, que son obras de caridad, atender a los huérfanos, las viudas y no contaminarse con la corrupción del mundo. Y las religiones institucionales son corruptas por seres humanos. Pero eso, pero eso lleva a la salvación. No, el Jesucristo es lo que te da la salvación por la fe en Él. ¿Lleva a la salvación a hacer buenas obras? ¿Mm? Sí. O sea, con las No. buenas obras. No, Sus no, 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 ojos no, 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 son no, como corrijo. trapos de No, inmundicia. no, no, corrijo. Las buenas obras hacen que mi fe crezca. Eso es lo que quise decir. ¿Sabe usted de los estoicos? De los estoicos, ¿qué es eso? No conozco. Los estoicos era como una agrupación que esas personas hacían buenas obras, grandes obras, Ujú, pero sin amor. ujú, Ellos sí, sí, porque no podían llorar. Si le mataban a un hijo o pasara lo que sea, lo que le sucediera, no podían llorar porque era muestra
O sea, los sentimientos eran muestra de debilidad y ellos hacían obras. Entonces, la obra nos salva. Entonces, el punto es que se lo prediquen correctamente. ¿Usted cree en la historia? En la historia. ¿Cuál historia? La historia, mi hermano. Pero ¿cuál? Hay muchas historias. No le estoy hablando de la Caperucita Roja. Pero Historia. El se refiere... cúmulo de sucesos Ah, pues que se pueden medir, que se pueden, como decía Herodoto, que se pueden palpar a lo largo de los periodos o épocas, pues ah. en el curso del tiempo. A Sí esa creo. historia. En las historias comprobables, según el carbono 14 y otras fuentes. Pero trato de tener cuidado y discernimiento en sí de la historia Entonces, porque puede ser adulterado. lo que usted avale, eso es verdadero. No, según a ver, yo me baso en lo que es comprobado. No, ¿De qué país es ese- usted? ¿Mm? ¿De qué país es usted? Yo Perú, pero ahorita estoy en Chile. De Los Perú. chilenos me Sí, nacionalizaron, así chichi. como el ceviche, el pisco y todo. Ajá. Entonces, ¿usted está abierto a conocer o está cerrado? No, esto, la historia, yo no le creo a diccionario, yo no le creo a arqueología, no le cree. ¿Se refiere al catolicismo? ¿Conocer el catolicismo? Claro que sí. Ah, ya. Lo conozco, conozco sus argumentos y todo. No, ¿Usted los conoce? presencialmente, sí, y no no, es hipotético decir que es la verdad porque en sí no es la verdad. Porque si tuviera que basarme en la historia, en la antigüedad y todo, tendría que irme al judaísmo. El judaísmo es más antiguo y el pueblo de Dios es El vigente y Dios no judaísmo nunca se es sabe. usted dijo, usted dijo creer la fe en Cristo Jesús. Ujú, sí, ¿Ser judío lo hace cristiano? ¿Creer en Cristo? los primeros cristianos, a quienes llamaron cristianos, eran judíos. No, Sí, eran iglesia. eran Eran, judíos pertenecientes a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. ajá, ahí sí. Pero Ajá, usted me está pero no, diciendo irme con los judíos. ¿Los no, yo judíos me creen refiero, en Jesús? los judíos son un pueblo, o sea, en sí están en la categoría de religión, pero son un pueblo. Si yo tuviera que basarme en la antigüedad, tendría que irme al judaísmo, pero no, no soy Pero judío. no creería en Jesús. Sí, puedo creer en Jesús. Los judíos, hay varios judíos que creen en Jesús y no son Ellos católicos. son cristianos. Son Entonces, cristianos judíos, pero no son católicos ni de ninguna denominación. ¿quiénes Existen esos. querían matar a Jesús? ¿Mm? Los ¿Quiénes mataron a judíos Jesús? antiguos, pero fueron hechos Entonces, pedazos por Roma. sí, Fue castigado por Roma, Roma Jesús, mejor dicho. Jesús, Roma, los romanos. sí, era el Imperio Romano. Entonces, Listo, eh, muy bien, exacto. algo que usted pues tiene que guardar es la honestidad, porque no Ujú. puede ser deshonesto a su conveniencia. No, no puede ser. Fíjense que yo me baso en fuentes históricas, católicas, protestantes, seculares. ¿Cuál de esas acepta usted? Yo baso la escritura, pero no creo en la sola escritura. Creo en los demás libros que no fueron incluidos en la Biblia. Creo en Entonces, el este. yo le hablé de fuentes históricas. Ahora le Ujú, voy a pedir que me dé un dato que usted me busque, ujú. porque usted dice que solo se basa en la Biblia. Entonces muéstrame usted eh, Cristóbal Colón cuando vino a América. Léamelo en la Biblia. Ahora nos fuimos es anacrónico lo que estoy preguntando, porque Cristóbal No, Colón no, fue no, años no, no. después No, de los le estos. estoy demostrando que usted no se puede basar históricamente en la Biblia. En ¿Mm? todo, no se puede Sí, sí basar. me puedo basar en la Biblia porque los que escribieron Muéstreme. la Biblia
fueron los judíos, que es el Pentateuco, que es la Torá, los libros proféticos, libros menores y los libros poéticos y lo que lleva el judaísmo. Y usted cumple eso. ¿Mm? No, no cumplo, pero sí creo que profetizaron de un Mesías que iba a traer todo lo que hoy día Óigame, ya conocemos. Paz, óigame. iba a traer lo que es la salvación, iba a traer todo Usted, lo que... ¿Mm? usted es Jesús Messi. ¿Mm? Usted es Jesús Messi. Claro, sí, soy yo también. ¿Me No va a puede, sacar ahora? es que yo no me engañan. No me No, engañan. yo nunca le he Entonces, engañado. solo vea la deshonestidad. Nunca he dicho ni una mentira, solamente este es otra Aquí, cuenta que estoy usando. no, aquí vemos la deshonestidad. La ¿En qué he sido deshonestidad. deshonesto? Le dije Entonces, que soy de Perú, le dije todo detalle. no, Otra cosa es pero mi nombre de pila. Mi nombre de pila ya es distinto. cuénteme, cuénteme, cómo es el Tengo mis cuentas culto, nada más. Tres, nomás, tres. cómo es el ¿Cómo? culto de la diosa madre? Ah, ya. Ahora le voy a contestar eso. Yo les contesto a ustedes, a los católicos, para que ustedes no caigan en esa secta. Ahora, yo no quise ser de esa secta. A mí me inculcaron que es otra cosa de niño. Porque yo tengo ¿cómo se dice? Tutores que me inculcaron esa institución religiosa y yo les contesto para que ustedes no caigan, porque los católicos caen, los evangélicos caen, que no conocen su fe. Entonces, yo por eso les contesto, no para que me lo saquen en cara. Yo detesto esa religión, esa institución religiosa, que hasta el día de hoy yo les he refutado y les denuncio todo por hacerme perder el tiempo. Es simple. ¿Cuál es la doctrina de la reina madre? ¿Cuál, La cuál diosa reino madre? madre es la cosa. Ah, ya, pero como le dije, yo no soy parte de esa iglesia, detesto esa No, iglesia. pero usted la conoce, yo no. Sí, sí, sí la conozco. Bueno, creen que fuera de la Trinidad hay otro Dios, un Dios madre, que es una coreana que está en Corea, en Seúl, en su institución Pero no es central. de los que andan con túnicas de colores. No, O nada, no no, sé qué. no. Son parecidos a los testigos de Jehová, pero no, es más moderno. Pues Jesús Messi, Ujú, usted dice que la religión o las iglesias lo han decepcionado. sí, ¿Por qué? doctrinalmente, porque sus doctrinas son erradas, sus doctrinas son un chiste. Sus doctrinas venden a un Dios condicional, que Dios te ama, Dios te salva, Dios te da su gracia condicionalmente, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto, o sea, trabajos religiosos en sí, Pero, que al final pero, solamente hinchan la mente carnal del ser humano, del creyente. pero usted cree en Jesús. Creo en Jesús, creo en el Padre y el Espíritu Santo, creo en la Trinidad, Entonces, Dios Trino. Jesús todo lo permite. ¿Mm? O tiene que hacer un trabajo usted. Es la fe y el bautismo, lo demás viene por añadidura. Jesús lo que dijo es, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y en Pero no Lucas he oído 21, nada 17, entonces. déjame terminar, Lucas 21, 17, entonces dice, el reino de Dios está entre vosotros, dice a sus apóstoles. Entonces, cuando tú buscas el reino de Dios, que es dentro de ti, des- busca lo que es el amor propio, la prosperidad y todas las demás cosas vienen por añadiduras. Obviamente aceptando a Dios en tu corazón. No es que tú solo puedes, sino cuando aceptas a Dios en tu corazón, que es Jesús, que es la fe y el bautismo, ya puedes encontrar el reino de Dios, porque Dios que es amor está en ti, entonces despiertas el amor propio Usted, y su... ¿Mm? usted, usted, no se congrega en ninguna parte. Sí, tengo un grupo de vida, me congrego en un lugar, pero somos un grupo de vida, no ¿Y somos una eso qué es institución grupo de religiosa. vida? ¿Ah? Son como la Cruz Somos, Roja o como som- los Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo es no, ese grupo? somos cristianos libres que hemos sido libres de todas las sectas religiosas, Y porque todos nos son han iguales. inculcado por niños, por involuntad propia, no por voluntad. Yo no quería No estar ahí. hay, Messi, no hay jerarquía. ¿Mm? Jerarquía como la de ustedes, no.
¿Y hay, como dice, cada uno tiene una habilidad especial dentro de ese cómo, grupo de vida. cómo es allí? ¿Todos son iguales? ¿Mm? Somos responsables, pero no no hay un como que un líder. Hay unas personas que saben más, se les permite enseñar a otros que no saben. Y así yo tengo otros conocimientos que les enseño también a mis hermanos, como el que se le acaba de dar, este secreto, que el reino de Dios está dentro de usted y ¿Y que no necesita de las llaves de Pedro, entre cómo se comillas, o esa bautizan? autoridad para poder despertarlo. ¿Cómo se bautizan? En el nombre del Padre y Espíritu Santo. Pero yo En antes un ya me había nombre bautizado solo. ya. Yo me Claro, bautizo en el nombre. no, 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 no. Antes nosotros tenemos un bautismo válido ya en una congregación anterior. Por Ay, ejemplo, yo estuve, y entonces, no, no, eso es pecado. no, no es Porque si usted pecado, no acepta, no. no, no, porque la pandemia nos separó. Porque yo estuve en una congregación evangélica, ahí sí fue por voluntad propia, pero la pandemia lo que fue ¿cómo se llama? Censurar todo. Luego yo me fui de viaje y todo, y ahora pertenezco a este grupo de vida. ¿Y hace cuánto? ¿Mm? ¿Cuándo Hace fue un año, fundado ese grupo de vida? hace un año, formado grupo de vida, bueno, nos juntamos así como una reunión de amigos. No le puedo decir más ¿Hace, información porque hace es cuánto? vida privada. Solo le puedo decir que yo estoy hace un año. Ese entonces es una secta. No, no es una secta porque no tenemos no somos una institución religiosa, no somos una jerarquía, no somos no somos un grupo Pero pidiendo hablan de diezmo. Jesús. Hablan de Hablamos de Jesús. Jesús, de Dios, del Entonces son Padre. una institución religiosa. No, no, Porque porque no tenemos registro. oigan, ¿cómo? No tenemos registro en la municipalidad. En la Permítame, municipalidad. permítame. Hermano José Antonio, Martín explíquele que Barrientos. sí son religión porque hablan, o sea, un grupo religioso porque hablan de Cristo, aunque ellos Pertenecemos a la Iglesia de Cristo por la fe y el bautismo, no por una entonces no son institución religiosa. religiosos, no son No, religiosos. no, no somos religiosos, somos creyentes, somos hijos de Dios. ¿El cristianismo es religión o no? No, el cristianismo es el cuerpo de Cristo, es un rebaño, es un redil. Ese es Eh, el cuerpo de Cristo. Es su creo que cuerpo de son, Jesús, pero creo que nosotros son somos parte de ese cinco cuerpo. religiones. El ¿Mm? cristianismo es religión. ¿Según quién? El hinduismo, ¿cómo? ¿Según quién? Pues usted búsquelo en la Real Academia de la Lengua Española. Ah, ya, no en la Biblia, esto se lo sacó de la Academia Española, se lo puedo responder. Colosenses Eh, 2:8 dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por aquellos que los quieren engañar Martín, con teorías y argumentos hermano, falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las sí, tradiciones de hombres Martín, y en los poderes que permítame, dominan este mundo. vamos. Martín, ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿De qué? Su nombre, ¿Mío? ¿sí? Me llamo Jesús, hijo de Dios, un hijo de Dios, no el hijo, un hijo. Vamos, hermano José Antonio, ¿puede aportar algo acá? Yo, pues, estoy relajado, no estoy debatiendo, solo Debe estar relajado. sí, orientando. Martín, la verdad que yo pensé que tu live iba a tener un tiempo mejor aprovechado. Realmente estas cosas a veces hay que tolerarlas, pero el tiempo se va y normalmente decimos estamos perdiendo el tiempo porque no podemos hablar de que no existe el cristianismo o el cristianismo no es una religión cuando en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesucristo, Y ¿no? eran Entonces, judíos, no eran si católicos. no hay una congruencia en las palabras de una persona, eh, yo pienso que estamos perdiendo el tiempo porque hay cada pachotada que dice, cada incongruencia que dice que realmente, como dice por ahí alguien, puro bla, 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 bla. Entonces, ya se le conocen diferentes live, ahora ha tenido, digamos, la actitud de no identificarse adecuadamente porque ese es su complejo, te lo vuelvo a decir, es un complejo, falta de autoestima, de no identificarse. Pero ya lo No identificaste tú, identificarse. lo reconociste su Mentir no voz. es no Yo he identificarse. estado callado, por favor, yo he estado callado escuchando Martín y he respetado
cada cosa que decía, pero tú me dices que de una opinión, te la estoy dando. No existe congruencia en aquellas cosas que dice. Lamento que estemos perdiendo el tiempo porque se puede tratar con caridad a una persona, pero también cuando dice la palabra de que cuando vienen con otra doctrina, que en este caso es la suya, no lo recibamos porque de verdad hace digamos, perder el tiempo, repito, ¿no? Eso básicamente porque nada, nada, nada hemos logrado al escucharlo ahora y todas las veces que se ha metido a cada live. Como ya no aparece como Jesús Messi, ahora ya está con ese, ¿cómo le llaman? Esa Trance. identificación, en fin, no sé. Y así será, seguro que para la siguiente va a cambiarlo y así sucesivamente, ¿no? En fin, Sí, mi hermano, eso Martín, sigamos mirando Martín adelante porque Barrientos, lamentablemente, yo, repito, Martín estamos perdiendo Barrientos, el ¿sabes por qué yo tiempo no soy y a mí me católico? llamó mucho el que ibas a conversar con un testigo de Jehová y has denotado en otro personaje que no tiene identidad. Lamentablemente no tiene identidad y es más de lo mismo que no construye. sí, él, hermano, siempre pide debate, me tienes miedo. Martín Entonces, Barrientos, ¿sabes por qué yo ahora, no soy católico? ¿Quieres saberlo? ahora ahora lo subí y perdió la oportunidad porque pues vino disfrazado. El día de ayer se tenía que disfrazar celebrando y ahora vino disfrazado. Entonces, pues Estoy en mi trabajo, no, yo no hago esas cosas, yo soy yo demasiado grande. quise, pero hoy sí se ha disfrazado. Yo No, ¿de quise qué me he darle la disfrazado? oportunidad, pero usted vino a trolear. Entonces, Yo no vine de lo Juan lamento. Enríquez y decirle la verdad. Realmente, pues usted vino a trolear. Yo vine a hablar sobre... Sí, él Qué bueno, habló. hermano Martín, que lo haya bajado. Y es una pérdida de tiempo. Este señor tiene, creo que es de los primeros aquí en TikTok. Y siempre ha hecho lo mismo. Él no tiene conocimiento de nada y siempre anda diciendo, es que no debaten conmigo, es que no pueden, que esto, que el otro. Cuando él, en definitiva, no tiene conocimiento, no tiene capacidad. Es una pérdida de tiempo. Y al andar así, como ya no lo pelan, entonces ahorita tiene que andar él buscando o poniendo otros perfiles para poder subir. Pero no vale la pena, la verdad no tiene sentido, hermano. Y no había visto su mensaje, hermano Martín, que salía ahí, ahí con mi familia, fuimos al panteón y andaba sin señal porque ando aquí en el pueblo donde viven mis papás. Qué Entonces bueno. acá la señal es diferente, Pues, ajá. pues yo siento de que a mí me sirvió que subiera Jesús Messi, créanme, porque ha venido a trolear y yo ya debatí con él, pues, y Cantinflas. ¿Por qué lo reconocí? Por el personaje de Cantinflas, por aquí, por allá. Entonces yo dije, siempre viene, me tienes miedo y no sé qué. Entonces yo dije, voy a hablar, dice, está hablando lo que escrito está, dice Jason Jiménez. Por eso ¿por qué lo bajaron? Dice. Lo que, imagínense. Entonces, yo había pensado, dije yo, bueno, vamos a debatir. Ahora sin saber qué él era, lo subí y perdió la oportunidad porque vino pues a andar de aquí para allá. Eh, Pidió subir Alfonso. Bueno, primero ya vimos de que Franklin no se presentó. Él no se presentó a debate. Yo quiero que ustedes me asesoren, si ustedes pueden. Yo quiero dar la enseñanza, el cuerno pequeño. Quiero, yo he visto que comparten un video y lo ponen como en recuadro para estarlo refutando. Yo no puedo eso. Entonces, sí quisiera poderlo hacer para refutar ese tema del cuerno pequeño.
Sí, claro, hermano Martín. Ahí está Alfonso. Yo no me acuerdo muy bien de él, pero aparentemente sí lo he visto. No sé si sea católico o pertenezca a alguna denominación, No, hermano no Martín. es católico. Vamos a escucharlo. Alfonso, buenas noches. Ay, buenas noches, Martín. Bendiciones, Dios te bendiga. ¿Cómo están todos Bendiciones. acá? Bueno, estoy escuchándote. Creo que ibas a hablar acerca del cuerno pequeño y bueno, eh, soy todo oído. No, 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 no. Este iba a ser un debate. Les digo porque como que no tiene sentido hablar por hablar sin escuchar los argumentos de los adventistas. Ah, ok. Entonces, ellos hablan de algo que no conocen, hablan de gematría, hablan de que un día es como 1000 años, primera de Pedro, eh, 1:8 si mal no recuerdo, y 1000 años son como un día, por eso 1260 días son 1260 años. Entonces, allí ellos hacen una ensalada que no tiene pies ni cabeza, porque si 1000 años son como un día, entonces al hablar de 1260 días, tendrían que multiplicar eso por 1000. Entonces, no, no decir un día por año, no, eso no dice la Biblia. Al hablar de 1260 días, al hablar de 3 meses y medio, al hablar de 3 años y medio, al hablar de 42 meses, eso tiene, gemátricamente tiene un valor, tiene un significado. Entonces hacen algo que para nada conocen. Yo debatí ese tema, entonces lo quiero dar acá, pero quiero ir mostrando un muchachito que sale en YouTube, pues que se Pero siente Martín, maestro y de eso nada, pues no maneja eso, son los adventistas. mi Entonces, pregunta es, Martín, ¿este adventista que te estaba dando que una interpretación desde la perspectiva hebrea? son adventistas. No, No, bla, bla, bla. pero ¿por qué siendo adventista te está dando una interpretación desde la perspectiva hebrea con la geometría? Él no sabe de gematría, Entonces, ¿por qué lo hacía si es adventista? No entiendo. porque ellos hablan de estos temas, del cuerno Ellos pequeño. hacen esto. Ellos hacen eso, igual malinterpretan lo que es todo lo que es Isaías. Isaías, hay varios temas, igual en Apocalipsis. El otro día estaba escuchando una prédica adventista y me quedé sorprendido de la manera como ellos interpretan sin conocer absolutamente. Solo hablan por hablar. A alguien se le Aberraciones. ocurre que dice eso y ellos lo exponen de la manera que lo escuchan. Sí, ellos dicen que el cuerno pequeño es el Papa. Ellos no saben pues que es Antíoco Epífanes, Antíoco cuarto Epífanes, o Epímanes, pues que le llamaron jocosamente. Entonces, yo lo que quiero hacer es ponerlo como en recuadro, dividir la pantalla, ir mostrando lo que dicen y pues en la Biblia irles refutando y con historia, porque es risible todos esos temas. Yo los he invitado a debate, pero realmente no aceptan. Está este señor Bullón también. Ya. Vas a arder con el anticristo y Juan Pablo II, dice Frank Valencia. A mí me causa mucha gracia. Oiga, sí, adelante. Paso a retirarme porque tengo cosas que hacer, pero voy a seguir escuchándote. No sin antes de despedirme, quiero formalmente hacerle un reto a debate a Antonio Polojeta, si me lo permite. Y si no puede debatir conmigo, remataremos algo, pero algo hay que hacer. Ahorita, si gustas de una vez, José Antonio. No es debate o remate, pero algo que suene por ahí, hermano. Un abrazo, Antonio. Cuídate mucho, bendiciones. Cuídate, cuídate.
Chao, Que Dios te Martín. bendiga, Hasta mi pronto, hermano. Buenas noches. Bendiciones. Dice ahí el soldado, el soldado que es rapto, no sé si usted lo ubica ya, hermano Martín. Este rapto hace en vivos atacando a la Iglesia Católica, pero él invita a todos, a Joel Moody, a Cristian, a todos, a todos los evangélicos anticatólicos. Y ¿sabe qué es lo más curioso? Que este señor no sabe absolutamente nada. Él desconoce las escrituras. Él simplemente sabe atacar, únicamente. Pero yo el No, otro día pero lo él llevé a al en vivo. tiene 5 megas de libros. Él tiene 5 megas de libros. Yo de verdad admiro a muchos protestantes que se suben a compartir, a muchos evangélicos que suben a compartir y lo hacen de una manera educada, pero Raptor de verdad me queda de ver muchísimo, hermano. Sí, mi hermano, la verdad es que todos, hermano, yo le preguntaba a este muchacho Jesús Messi si cree en la historia. Sí, pero lo que está en la Biblia. Tenemos que saber que la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo y pues la iglesia inicia pues en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pues allí Jesús en San Mateo 16 pues da la promesa y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Hechos son los hechos de la iglesia, o hechos de los apóstoles, hechos de la iglesia. Entonces eso sigue todavía, entonces no se pueden marcar Lo hermoso de la porque escritura. solamente en la Biblia, porque es una parte, pero de ahí nosotros tenemos que ir viendo en cada época, tenemos que ir viendo pues las evidencias, y él dice que muestren evidencias. Sí, pero él cree en el carbono 14, dice, ¿dónde está el carbono 14 en la Biblia? Eso no está. Este chavo, Jesús Messi, se parece mucho a Cenas. Por ahí hay uno que se llama Cenas también. Se parecen muchísimo. Los dos son del mismo país, creo, o uno es de Perú, otro de Bolivia, no sé. Han Pero de al ser, final los dicen, No, pero él me escribió a mí, Cenas. en el chat, me escribió hablándome acerca de eso. Mira, haz un live, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro con los católicos. Y yo dije, ¿quién es esta persona que me está escribiendo en los comentarios? Y después me escribió como 3 comentarios más y realmente yo dije, son personas que realmente no se suben. Si voy a hacer un debate con alguna persona, realmente el debate sea para que los que están abajo sean inquietados para estudiar las escrituras y decir, bueno, mira este punto, mira este otro punto, voy a motivarme a estudiar también las escrituras y no a buscar un pleito, porque realmente cuando los boxeadores y cuando la gente de la UFC van a tener un pleito con otra persona, terminan abrazándose por decir algo, ¿no? Entonces los debates siempre tienen que ser debates de estudio para después decir, bueno, ya se acabó el debate, somos amigos, seguimos amándonos en Cristo y bueno, este es el Alfonso, punto de estar aquí. Alfonso, una pregunta así. ¿Qué opinas tú de los anticatólicos? De los anticatólicos, así como tal. Eh, Porque, por ejemplo, Bueno, a mí me gusta hacer debates formales. Yo a mi en vivo casi no subo personas para que... a mí Wow. el problema conmigo, el problema nunca ha sido ni con los anticatólicos ni con los católicos. Siempre sabemos que el problema es cuando la religión que profesa no está acorde con lo que vive la persona. Siempre ha sido como como lo que Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero más no lo que ellos hacen. Entonces, eso es lo que siempre golpea en referente a estos live, porque conocemos la vida en el live, pero no conocemos la vida detrás del live. Entonces, sea para mí, ¿no? Estoy hablando de una opinión personal, ya esto no tiene nada que ver cada quien. Para mí, sea católico, sea protestante, sea lo que sea, si está su vida fundamentada en Cristo, en sus estatutos,
en estar conforme a lo que está escrito y amando a Dios en todo lo que se envasa a las personas, pues lo que es las viudas, los huérfanos, predicar el evangelio, predicar de Jesús. Y yo creo que tiene un campo muy abierto en Pero, cuestión a la salvación. Alfonso, pero ¿considera usted que con predicar a Jesús es suficiente? No, porque hay mucha gente que va a predicar del Señor y se va al infierno. De eso no, de eso estoy de acuerdo. Mi Eh, pregunta, para orientarla mejor, mi pregunta es, ¿todo el que predica, predica correcto? no, no, porque la palabra dice que hay gente que está predicando un evangelio diferente y ese evangelio es anatema. Sí, hay gente que verdaderamente está predicando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo y indudablemente es anatema. Y aquí lo hablamos con referente a predicar lo que es prosperidad, predicar lo que es emoción, predicar lo que es el autosuficiencia o liderazgo. Y esos son prédicas o mensajes que no es el evangelio de Jesús, que es el de arrepentimiento y de salvación. Pero, Entonces, pero, pero ¿qué criterios o quién les impide predicar lo que les dé la gana en la calle o quién los capacita? Es que ese sí, es el punto. el detalle es que sí se lo impiden. El problema es que no lo hagan. Y entonces allí es el problema de ellos con Dios. Ellos, ¿Quién se lo impide a Santiago Zúñiga? ¿Por qué no creerle a Santiago Zúñiga? entonces, yo lo que pienso es que el problema ellos lo tienen con Dios y ellos tienen un juicio y se van a encontrar con Dios en ese juicio. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos y guardar, o como dice la parábola, pues tener nuestro aceite en nuestra lámpara. Pero ¿no cree usted que debería de haber alguien en Sí lo hay, en el protestantismo, así como hay en la Iglesia Católica, que sí no lo pueden hay. predicar lo que se les dé la gana? No, no, sí lo hay, sí lo hay. Hay, no sé cómo se le dice, hay asambleas o hay lugares donde están los pastores, donde ellos evalúan y bueno, entonces por esas mismas reuniones de pastores líderes, ellos empiezan a ver lo que no está bien en una congregación y todo eso, pero Pero a ellos, ¿quién los evalúa? bueno, eso es una cadena, Martín, es una cadena de sujeción a otro sujeto y sujeción tras sujeción y estar sujeto a otro. Pero eso tiene que venir desde Cristo. Mi hermano, es que ese es el punto. Por eso unos son trinitarios, por eso son unicitarios, por eso unos dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Por eso ahí está la de la reina No hay un de la magisterio, ¿verdad, hermano Virgen Martín? No Madre. existe el magisterio. Sí, Sí, es es que el problema de eso es, yo creo que el problema no es el que crea en lo que, como me hablas de triunicitario, unicitario, eh, y todas las ramas interpretativas que han sacado. El problema para mí es cuando ya sacan a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Ahí está es el problema. es que mire Alfonso, ¿sabe cómo es Satanás? Satanás ha ido progresivamente. Primero, y disculpa, pero yo lo voy a decir como es, el protestantismo, primero, primero sacó primero ellos dijeron la iglesia, la iglesia sí, Pedro no. Lo sacan, ya no lo aceptan. Luego dicen, Pedro no, la iglesia no, y se hacen sus iglesias. Cristo sí, Cristo sí. Después dicen, Pedro no, la iglesia no, Cristo no, solo Dios Padre. Los
testigos de Jehová. Luego dicen, Pedro no, iglesia no, pues con el protestantismo, Pedro no, iglesia no, Cristo no, Dios no. Ahora tú eres Dios. Sí ve cómo van sacando de la ecuación primero a Pedro, ¿Tú después no crees, tú no crees que lo vamos a la historia? ¿Tú no crees, y yo no sé qué piensa Antonio, y aquí lo hablo sin ninguna postura, ¿no? ¿Tú no crees que todo eso que ha ocurrido a lo largo de los años ha sido consecuencia de la misma Iglesia Católica? no, No, por tan. Satanás. Que tienen que sujetar, en la Iglesia Católica hay una sujeción y hay una autoridad. ¿Por qué se dejó correr eso a otras ramas? Porque sí sabemos que las iglesias que han salido de la Iglesia Católica. Exacto. Es que no es a la fuerza. No es a la fuerza. En la iglesia nada es a la fuerza. Entendió la pregunta, ¿no? Es una opinión, no sé. Sí, por eso le digo, si yo quiero, fundo una denominación, pero pues estoy contra la palabra de Dios que Él quiere, así como dice Efesios 4, un solo cuerpo, eso es una sola iglesia. Ahora, Martín, ¿qué fue lo que pasó en base a la historia que tú conoces? ¿Qué hizo que eso pasara? Bueno, lo que le voy explicando es fácil. Pedro no, ellos rechazan primero, eh, se dan cuestiones teológicas. Habían, por ejemplo, los, los antioquenos y los de donde era y los alejandrinos tenían pugnas. Por ejemplo, hay un personaje antioqueno que muere y el patriarca de Alejandría no lo mete en los dípticos que se utilizaban en la misa, siglo IV, si mal no recuerdo, en los dípticos. Entonces, allí ellos tenían pugnas y han habido pugnas, no, eso no lo vamos a negar. Entonces, algo por lo que se separa los ortodoxos es por la filioque y por el primado. Entonces, al final aceptan la filioque y más adelante aceptan primado. En el siglo XIII, siglo XIV, ya que se habían separado. Luego, ahora eh, para los ortodoxos, el Papa tiene un primado, pero es un primado de honor, no jurisdiccional. Entonces, luego, el protestantismo, los judíos dijeron, Pedro no, iglesia sí, porque ellos son católicos. Ya el protestantismo, Pedro no, iglesia no, nosotros, ¿verdad? Ellos hacen sus denominaciones, ellos, su Biblia, yo tengo un libro que menciona allí, pues, como eh, Westminster, no, la confesión, se me escapa el nombre, se me escapa. Entonces, como ellos dicen, estos son los libros, ¿verdad? Entonces, luego testigos de Jehová que dicen Jesús es un Dios menor, Jesús no es Dios, a él no se le puede adorar. Entonces, eso no le llama a usted, y si usted sabe, por ejemplo, de que la Iglesia Católica es la histórica, entonces, ¿por qué estar fuera de la Iglesia histórica de Jesús? Le pregunto, ¿Cómo? Ahí está Betty también que quiere subir, hermano Martín. ¿quién? Betty, vale. ¿Por qué, mi hermano, si usted sabe
que la iglesia histórica es la iglesia católica, ¿por qué estar fuera, mi hermano, de la iglesia? Bueno, realmente, por lo menos en mi país, tenemos conocimiento que la Iglesia Católica ha jugado un papel importante en este país, pero luego que empezó a entrar lo que es el- el pastorado, los protestantes, a predicar el Evangelio, tanto en la calle. Y bueno, fue una predicación, yo recuerdo se hacían muchos eventos en la calle de predicar el Evangelio de Jesucristo, de salvación y arrepentimiento. Y en uno de esos eventos, que desde muy pequeño tenía una familia que me llevaba a unos jefes de mi padre que eran católicos italianos, casualmente eran italianos todos. Y desde allí, muy pequeño empecé a, a ¿cómo se dice? A tener esa inclinación y esa parte espiritual, pues. O sea, lo mío no fue desde ahorita, ¿no? Y empecé como que a estudiar y empecé a experimentar la presencia de Dios. Y es allí donde empiezo como que a ver diferencias entre dogmas. Ese fue una de las cosas. Vi diferencia entre dogmas. No me pareció en base a lo que es la escritura y en base, y te hablo también de la parte iglesia cristiana evangélica dentro de la iglesia, porque vi muchos que se bautizaron, por lo menos conmigo, en ese tiempo. No estoy hablando de la iglesia católica, de los que se bautizaron en ese momento, que yo no recuerdo, pero sí dentro de la iglesia. Y hoy por hoy, hermano Martín, están en el mundo. O sea, ellos están haciendo de su vida mundanos en el mundo, no tienen ya ni siquiera un temor de Dios de decir, mira, no, o sea, están haciendo de su vida. Entonces, yo empecé a entender de que, por lo menos, el bautizo, en mi caso, el bautizo, si la persona no tiene una convicción, ¿verdad?, de Jesucristo, no se arrepiente y no cree y no ver lo precioso de esa persona que es Jesús, de ese personaje que es nuestro Salvador, no va a valorar, no va a valorar, no va a valorar en dónde está. Entonces, si una persona realmente no conoce quién es Jesús, no va a saber quién es Él. Entonces, yo empecé a caminar, a conocer, a enamorarme del Señor. Y hoy por hoy, bueno, estoy aquí, como te digo, veo mucha gente por eso que te dije ese punto que te dije, veo mucha gente hablando aquí, pero una cosa es lo que hablamos aquí, otra cosa es lo que vivimos en nuestra casa, lo que experimentamos. Hermano, y engrana todo, porque si usted sabe de que dice un solo bautismo, un solo cuerpo, y ese un solo cuerpo es la iglesia, Colosenses 1:18, Colosenses 1:24. Entonces, yo acá en este libro secular, ya lo tengo bien malogrado, secular, es la enciclopedia Gran Espasa. Yo le puedo mostrar, acá papas en la historia, siglo II, todos. Entonces, yo le quiero decir, yo fui protestante, era predicador. Lo que usted vive, yo ya lo viví. La oración con fuerza, eh, gozarse, la alabanza, pero cerrar el círculo y estar convencido por la historia patrística, lo que sea. Por eso yo le decía a Jesús Messi, por eso yo le decía, yo uso fuentes evangélicas, uso fuentes católicas y uso fuentes seculares. Este que tengo acá, este es secular. Entonces, yo lo que le puedo invitar es que eso no lo va a perder. Si yo me paro a predicar donde sea, hace poco estuve en una media vigilia, fue tan agradable
predicar. No hice apologética, sino que predicar una belleza. Por ejemplo, cuando usted agarra, lee lo que es el Padre Nuestro, y que allí en su texto original también se puede traducir: danos hoy el pan suficiente o necesario para nuestra subsistencia. Ya, o sea, no pedirle a Dios, yo quiero esto, yo no. Es el que busca grandezas, el que yo decreto, yo ordeno. No, no, ese no es cristiano, ese es un ambicioso. Entonces, yo lo que yo le puedo invitar es espiritualidad más verdad, más historia. Es que eso es lo que yo soy. Por eso yo digo, pues seguro, segurísimo de lo que yo creo y lo que yo vivo, porque el conocimiento sin vivencia, eso no sirve. Así que mi hermano, mi motivación es, lo que yo le invito es a cerrar el círculo. Pues usted puede vivir una vida cristiana, pero como que la doctrina no es igual. Hermana Betty, si tiene algo que quiera, pues Alfonso es honesto, entonces él, pues algunas palabras, mi hermana, que le puedan ayudar a él. Sí, nosotros no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Sí. Hola, hermanitos, buenas tardes, gracias a Toñito, gracias a Martín Barrientos, mi hermanito, ya Luis Ángel, apologista que está aquí con nosotros. Alfonso, Alfonso, pregunta, mijo, ¿en cuál denominación te congregas? Lo que pasa es que yo tengo un problema con eso cuando hablan de denominación, porque yo creo que la iglesia es una sola. La iglesia no, Ok, no debe... ¿cómo se llama donde te congregas? Está bien, ¿cómo se llama donde te congregas? Iglesia Impacto de Dios se llama. ¿De qué corte es, Alfonso? ¿Es bautista, pentecostal trinitaria, pentecostal unicitaria, luterano, calvinista, testigo de Jehová? Es cristiana evangélica, trinitaria, por supuesto. A ver, bueno, nosotros también somos trinitarios, que dicho sea de paso, fue la Iglesia Católica quien define ese nombre trinitario. Pero a ver, o sea, tú eres de los Asambleas de Dios, tú eres de los pentecostales. Lo que pasa es que la congregación donde yo asisto no está vinculada a una asamblea como tal. Es ¿Cómo se llama independiente. a donde te congregas, mijo? O sea, ¿cómo dice ahí? O sea, si nos quisiéramos ir a esa iglesia a congregarnos, ¿cómo se llama? Lo vas La a, Puerta Hermosa, ¿cómo? lo vas a encontrar, si deseas por lo menos congregarte, lo vas a encontrar en YouTube, en las redes sociales. Es muy conocido a nivel nacional y Ajá. podría decir internacional también. Mi pastor es, aparte de pastor, es cantante. ¿Cómo se llama tu pastor y cómo se llama la iglesia? Impacto de Dios. Creo que te dije Impacto de Dios. Impacto de Dios. Y mi pastor se llama Alex Márquez. Ok, excelente. Bueno, mira, yo lo que te voy a decir es esto, que Impacto de Dios, las Asambleas de Dios, los pentecostales, todas ellas, yo, Betty Valenzuela, yo digo que sí son iglesias, porque iglesia, pues, significa congregación, ¿no? Pero, sin embargo, pues, no son la iglesia de Cristo. Sencillamente porque, pues, no tienen conexión directa con los apóstoles, sencillamente porque, pues, o sea, son iglesias fundadas de cuando ya había una iglesia, cuando ya había una Biblia, cuando ya estaban ya los dogmas bien definidos, ¿me entiendes? No dices que esa iglesia no es de Jesucristo. Para ti, ¿qué tiene que tener la iglesia para ser la Ok. La iglesia tiene que tener una identidad, ¿sí? Y esto es ser universal, es decir,
que la iglesia sea universal y como Cristo vino ya hace más de 2000 años, esto significa que en el siglo I, siglo II, siglo III, de forma ininterrumpida, tiene que haber estado presente esa iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Aquí también tenemos a Luis Ángel y me gustaría que también Luis Ángel hablara. ¿Qué te parece, hermano Martín? Sí, Pero pero mira que te permítame, pregunté, quiero hacerle una pregunta a Alfonso, permítame. Alex, Alex Márquez no es uno que dijo que era sacerdote. no, es joven, es solo verme a mí, Ah, pues sí, Eh, solo eso quería preguntar. Saludos Martín, Mi Antonio, hermano, buenas tía, noches, la bendiciones, tía bienvenido. Betty, saludos tía, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bendiciones. Rapidito solamente, su congregación de él creo que es de corte pentecostal, pero yo sí quisiera preguntarle, ¿usted cree en la unicidad de Dios o usted cree en la Trinidad de Dios? Lo que pasa es que cuando me preguntas acerca de una postura, amado, mi iglesia es trinitaria, pero yo, ¿cómo te digo? Ah, ok. Entonces, la iglesia a donde usted pertenece es de corte es trinitaria de corte pentecostal. Es la iglesia a donde usted pertenece. Sí, tiene aires pentecostales, sí, correcto. Pero no es así como docta, como muy, no sé, porque tú sabes que el pentecostalismo, el que se conoce en muchas áreas, no sé en qué parte, es muy de gritar y de hacer cosas, tú sabes. Entonces, Sí. hay que identificar cuando se habla de pentecostal, el bulloso y el pentecostal en base a lo que es el creer en varias cosas, lo que es las manifestaciones del Espíritu Santo. Mire, aquí lo más importante lo que dijo Betty, eso me encantó de que no sea una línea interrumpida desde el principio, desde el primer siglo hasta el día de hoy. Si nosotros podemos, porque muchas personas creen que la congregación o la iglesia no importa, ¿verdad? Muchas de las veces dicen, es que nosotros somos la iglesia y ese también es un grave error porque nosotros no somos la iglesia, sino somos miembros o partículas, es decir, somos partes de esta iglesia. Yo, por ejemplo, y con los hermanos que están aquí, somos católicos y tú de tu parte perteneces a esta congregación, pacto de Dios o pacto con Dios. Somos un De cuerpo. Es más, yo considero que cuando nos unimos, por lo menos a hablar de la palabra, estamos aquí hablando de la palabra, ahí formamos dentro de lo que es la Se me cae. iglesia, asamblea, reunión. Esto es lo que estamos haciendo acá. Es lo que yo pienso, ¿no? Cuando estamos... Alfonso, Alfonso, mijo, pero mira, por ejemplo, a ver, cuando nacen los pentecostales allá por el año 1911, por el siglo XIX, ya había una Biblia, Alfonso. Eh, es decir, o sea, ¿por qué tú crees que la Biblia es palabra de Dios? O sea, ¿quién te dijo a ti que esa Biblia era palabra? A ti, Alfonso, ¿quién te dijo? Mira, este libro es palabra de Dios, es inspirado. Solamente estos 66 libros, o sea, si la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo, vaya la redundancia, esa iglesia tuvo que habernos dado una Biblia, que es la Biblia que ustedes cargan. Entonces, yo no entiendo por qué ustedes, de manera general y de manera por separado, cada quien dicen que ustedes son los que predican a Cristo, sí, pero si la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, ¿por qué es la Iglesia Católica quien nos da una Biblia, quien nos da un canon? ¿Por qué es la Iglesia Católica quien la divide en capítulos y versículos, no? Por ejemplo, Alfonso, mira, La católica ¿tú predica cómo sabes? también. Mira, no, espérame, Alfonso, espérame. Te prometo que voy a apagar el micrófono. Mira, ¿cómo sabes tú que Mateo escribió ese libro, por ejemplo? Si no dice yo Mateo escribo. Esa pregunta se las hago siempre y nadie me la responde. Adelante. Sabemos que para nosotros confirmar de que lo que está escrito es creíble, primero el Espíritu Santo te revela, porque hay muchos libros y eso lo sabemos, Betty. Otra, por las profecías que se cumplieron en el nuevo pacto. Todo lo que está en el antiguo pacto, que es la Torá,
lo que hoy conocemos que viene de los judíos, porque la salvación viene de los judíos, este, hoy confirmamos con lo que está escrito en la Torá que lo que está escrito en la Biblia, o valga la redundancia, el Nuevo Testamento, sabemos que es creíble porque hay muchas cosas que se cumplen dentro de esa palabra. Y es donde uno confirma, primero con el estudio, y segundo, el Espíritu Santo te enseña y te revela que esa es la verdad. Por fe, porque todo tiene que ver con fe. Es una fe fundamentada en Cristo. Una cosa, Alfonso, una cosa. El Espíritu Santo es, eh, si es así como usted dice, ¿por qué hay unos que creen en la Trinidad con la misma Biblia? Porque hay otros que no. Ahora, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? No es darle certeza de lo que está leyendo es palabra de Dios, esa no es. ¿Sabe cuál es el papel con respecto al canon? Es de guiar a los que definen canon. No es en el receptor, no es en el receptor, porque hay unos que, por ejemplo, hay unos que dicen que el canon está abierto. Por ejemplo, Jonathan, ¿qué, hermana Betty? Jonathan Ramos, ¿o quién? Jonathan Ramos, él dice que el canon está abierto. Pregunto, ¿está abierto el canon para usted? O sea, pueden haber libros Hermano Martín, no, pero espérame, pero hermano Martín, mire, eso que usted dijo es tan importante porque, a ver, dice él que a él lo guió el Espíritu Santo para decir que la Biblia es palabra de Dios, pero exactamente, a ver, por ejemplo, los arminianos con Biblia en mano creen que la salvación se puede perder. Los que creen en el paidobautismo con Biblia en mano creen que es, o sea, y dicen también que los inspiró el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién de todos ustedes tiene la verdad absoluta? Porque unos con una sola Biblia creen una cosa, otros otra, y todos dicen lo mismo que tú, Alfonso, que los inspiró el Espíritu Santo. Para aclarar algo, Alfonso, quiero unir algo a la pregunta de la hermana. Para aclarar algo, quiero saber si usted está consciente que el canon lo compiló la Iglesia Católica. Sí, claro. Entonces, ¿por qué mi Es lo que hermano? le iba a preguntar, hermano. ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué no estar? Imagínese, y si usted está equivocado y Dios quiere que esté que usted viva como usted viva, buscando la santidad, predicando, pero en la iglesia que Cristo fundó. El problema siempre ha sido, desde que tenemos uso de razón, siempre ha sido un problema doctrinal, problema de dogmas, doctrina. No ha sido un problema de la palabra en sí, sino un problema doctrinal. Hay gente ¿Qué es un dogma, mi hermano? ¿Qué es un dogma? cosa, otros que interpretan otra. Por lo menos ella habló de la Trinidad. Pero de las doctrinas de dónde salen, Alfonso, o sea, pero mira, Alfonso, pero mira, todas esas doctrinas que ustedes dicen salen de una sola Biblia, Alfonso. Sí, por eso O te sea, estoy es hablando. una sola Biblia. El problema, mira, sí, dentro de la Iglesia Católica tú puedes ver, y hay que ser honesto en este caso. Antonio puede leer las mismas escrituras que puede leer Martín, pero Antonio, no hay que ser sincero, por lo menos Antonio, que tú lees algo y tú empiezas a darte cuenta de que, wow, no lo he leído 5,000 veces y ahora me estoy dando cuenta que aquí lo que quiere decir es esto, según la cultura, pam, 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 y resulta ser que Martín todavía no lo ha visto de esa forma. Y quizás no sea una verdad, porque para mí hay una verdad absoluta y una verdad relativa. De eso La diferencia, Alfonso, en esto que acabas de decir, es que nosotros tenemos que acudir al magisterio de la iglesia. Y al final vamos a creer en que Ajá. es una verdad lo que estoy Entonces, entonces yo voy a lo siguiente, Alfonso. Mira, yo para avanzar con esto,
Yo quiero decirte que admiro mucho la forma en que hablas, la forma en que te diriges con respeto y eso. Yo quiero decirte que mi papá fue pastor protestante, venimos del protestantismo, mi mamá, mi esposa, y creíamos igual que tú, o sea, que había diferencia en la doctrina, que había problemas doctrinales, pero hemos investigado muchísimo. Yo me he esmerado estudiando demasiado para poder entender hoy que la Iglesia Católica es la que fundó Cristo y es la iglesia que tiene la verdad, empezando de lo que tú conoces, que define los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces yo lo que te invito es a que sigas investigando, a que sigas estudiando, que te vayas también a la historia, a la patrística, para que puedas entender muchas cosas. Después continúa. Alfonso, ¿usted cree en la historia? Claro, es que cada persona tiene una historia y eso, tanto en lo secular, cristiano, en guerra, todo tiene una historia. ¿Y qué no le Bueno, ¿sabe usted qué es un dogma? Claro, lo acabo de decir, son dogmas que están puestos por alguna entidad religiosa, puede estar puesto ¿Pero por una qué entidad es? ¿Qué es, religiosa. mi hermano? Cosas impuestas por una entidad, sea No, eso no es dogma, Alfonso. Alfonso, eso no es dogma. ¿Y eso es bíblico, hermano? ¿Qué es un dogma? Es la pregunta. ¿qué es un dogma? Sí, dogmata. Dogmata. Ajá, correcto. Es una verdad de fe revelada por la iglesia. La iglesia toma ese decreto, edicto, decisión. ¿En qué se basa eso? Lo mismo que hace la asamblea en la parte de protestante. Entonces ustedes tienen dogmas también. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? El principio, el dogma no es rechazable. Lo tiene que creer porque lo tiene que creer. ¿Por qué? Porque ese principio es bíblico. Cuando usted ve Hechos 16:4, dice, iban por todos los pueblos diciéndole, estas son las decisiones de los apóstoles junto con los presbíteros, cúmplanlos. ¿Cuál palabra está allí? Estos son los dogmas de los apóstoles junto a los presbíteros. No iban preguntándole, miren, quieren creer esto. No, son decisiones. Acuérdese lo que dice San Juan 16, del 12 en adelante. Tengo muchas otras cosas que decirles, pero por ahorita ustedes no lo pueden recibir. Pero cuando venga Él, dice Jesús, hay más revelación. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él lo guiará por todos los caminos de la verdad. Él no hablará por cuenta propia. Él tomará de lo mío, dice, y se lo irá revelando a ustedes. ¿Quién? El Espíritu de la verdad. ¿Qué significa? Que no todo está escrito. Porque Jesús reveló una parte, pero dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad lo guiará por los caminos de la verdad. Usted lo puede leer allí en San Juan 16, del 12 al 15. Entonces, la revelación, y eso es bíblico. Entonces, la iglesia, con el caminar, por ejemplo, ahora que vemos fertilización in vitro y todo eso, eso no está en la Biblia, pero la iglesia tiene personas pensantes que van a la vanguardia y van legislando sobre todo eso. Algo que es muy importante, asistidos por el Espíritu de la verdad. El mismo Espíritu que lo guió a definir que usted acepta, que la iglesia fue quien definió el canon. La iglesia no solo juntó los libros, no solo los discernió porque habían, creo que 20 hechos de los apóstoles, creo que habían cartas como 100, habían muchas. Entonces los reúne, los discierne, los canoniza, los copia, si está de acuerdo, y los defiende. Porque Enrique VIII dicen que eran carretadas de Biblias
carretadas de Biblias que quemaba. Habían unas Biblias que tenían hasta 20 libras de oro y piedra preciosa. ¿Por qué? Porque eran a la manera de códices. ¿Sabe lo que es un códice? Un códice era un pergamino o papiro, eran páginas continuas, pegadas. El códice no, una sobre otra, lo que se le llama encuadernar. Entonces eran enormes y tenían de madera y piedras preciosas. Eso lo he sacado de este libro. Cómo la iglesia construyó la civilización occidental. Esta es una belleza. Entonces, mi hermano, la invitación, para darle pase a la hermana Betty, la invitación, mi hermano, es a estudiar un poco más. Todos esos dogmas asistidos por el Espíritu Santo, y el principio es bíblico. Hermana Betty, ¿algo que agregar? Luego le damos espacio a los demás hermanos. Ok, no, muchísimas gracias. Lo que pasa es que aquí estaba. Sí, sí, no, pues si quiere, escucho a los hermanitos, hermano Martín, en lo que me hago un café. Quiero conocerlos a estos dos hermanos que llegaron. Exactamente. Sí. Que participen los demás, hermano Martín. Hermano Jan, buenas noches, ¿cómo está? Este es un diálogo respetuoso, es un diálogo bueno, bonito, porque nosotros pues estamos dialogando, no es debate, sino que unos aportes. Entonces, sí, mi hermano Jan, haga su pregunta. Sí, buenas noches, mil bendiciones para cada uno de ustedes, que se llene su hogar de paz ante todo. Oiga, quiero nuevamente felicitar al hermano Alfonso, como yo ya lo felicitaron, pero por mi parte, porque a pesar de que él menciona mucho, ¿no? De que viene con una creencia evangélica, corriente evangélica, viene con mucho respeto y bueno, eso se le aprecia, se le admira y bueno, y le veo un ánimo grande de aprender pues lo que pensamos nosotros como católicos, y eso se le respeta, se le admira. No tiene que creernos todo, pero sí veo que hay un respeto por lo que nosotros creemos, así que gracias. Yo, con el tema que estamos compartiendo y con lo que decíamos, ¿no? Lo del dogma, se me viene una pregunta, y como le he dicho ya anteriormente, yo estoy en un proceso de aprender. Hay un hermano en antes pedía que lo subieran al en vivo porque es teólogo. Yo digo, eso tiene que ver, yo soy estudiante, yo estoy apenas aprendiendo. Y creo No sé que, quién es, mi hermano, para subirlo. ah, No sé De quién hecho, el que está bueno, acá es profesor de teología, hermano no, Martín. bueno. sí, bueno, la cuestión es que creo que por la línea de la humildad nos vamos todo mejor. Mi pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica hizo un catecismo y un compendio del catecismo? ¿Cuándo, cómo, por qué? Si no sé si eso se puede responder acá, y si eso tiene que ver con el tema de salvaguardar los dogmas, pues, las verdades. ¿Le respondo yo o usted, Respóndale, hermanito Martín? respóndale, hermana. Esa es. Ay. Solo antes de que le responda, solo le quiero mostrar a Alfonso de que lo que nosotros decimos, pues no es mentira. Él sabe, ustedes me van a ir conociendo, hermanos. Acá está, Hechos 16:4. Dice. Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos. Vamos a ver, decretos. ¿Dónde está esto? Acá está. Guardasen los decretos. ¿Cómo dice ahí? Dice dogma. Entonces, de ahí viene lo que es pues, los dogmas de la autoridad de la iglesia.
Mi hermana Betty, respóndale. A ver, me está diciendo Toñito que aquí hay un profesor de teología, entonces, bueno, pues mejor que le responda a él, ¿no? Porque yo no soy teóloga, él sí. Es un orgullo. Pero creo que es teología protestante. Ah, es protestante, ok, listo. Bueno, este muchacho Jan hizo una pregunta para los católicos. ¿Por qué la Iglesia Católica nos regala un catecismo si ya tenemos la Biblia? Yo todavía amplié un poquito más la pregunta, ¿no? A ver, si ya nos dio una Biblia, ¿por qué tenemos un catecismo? Bueno, de la misma manera que recopila los libros para regalarle al mundo un canon, de la misma manera recopila de los mismos escritos un catecismo, pero entonces, ¿por qué dos? Porque precisamente para nosotros los laicos, para que esté más al alcance de nosotros y de forma más clara todavía, los dogmas y las doctrinas, pero que ya están estipuladas en la Biblia. O sea, haz de cuenta que como la iglesia es madre y maestra para instruirnos a los laicos, entonces nos regala el catecismo. Que si leen el catecismo, no contradice para nada a la Biblia ni a los primeros padres. O sea, es lo mismo, hermanito, nada más que está al alcance de todos. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, entiendo con esto de que, o sea, al regalarnos la iglesia, la Biblia y regalarnos el catecismo, entonces no puede haber forma alguna que la iglesia en diferentes partes del mundo, la iglesia católica, ¿no? Se contradiga a sí mismo en cuanto a su verdad y dogma. Es Jan, que usted es católico. ¿Sabe usted sobre Correcto, la Didache? correcto. Y la Didache, ¿sabe usted que es el catecismo más antiguo? Él es el catecismo más antiguo. La Sé Didache, que la palabra catecismo tiene que ver o significa enseñanza. Correcto. didacto, didescalia. Ok, Sí, ok. entonces a la Didache se le llama el catecismo más antiguo de la Iglesia Católica. Yo sé que usted es católico, mi hermano. Y Sí, pues, sí sabe usted que está el catecismo de Lutero. Sí vio que ayer lo mostré. sí, lo aprendí ayer. Entonces, está el catecismo mayor, catecismo menor de Lutero. Y hay varios catecismos en el protestantismo. Entonces, esa pues es la respuesta, mi hermano. Y vamos a darle paso a teología avanzada. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, buenas noches. ¿Su nombre y a cuál iglesia pertenece? Mi nombre es Rodrigo, a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana. ¿Qué denominación? Correcto. Así se llama, iglesia cristiana. Ese es el por nombre, eso, a iglesia ver, cristiana. hermano, a ver, se llama iglesia cristiana, pero vienes de los pentecostales o de los bautistas o de los luteranos o de los mormones, porque todos se dicen cristianos. La iglesia se llama iglesia cristiana. No sé qué más puedo decirle si la iglesia se llama cristiana. Yo la verdad, hermanito Martín, mire, yo le hice una cosa, Así el nombre. yo La no iglesia se llama entiendo, iglesia cristiana. permítame por Simple. favor, mire, yo no entiendo por qué les da tanta vergüenza decir, bueno, yo soy cristiano, pero yo soy pentecostal unicitario. Yo soy cristiano, pero yo soy de Bautista del Norte. Yo soy cristiano, o sea, porque los católicos también son Pero si le cristianos. estoy diciendo el nombre, pero ahora si no me entiende el nombre, si yo se lo acabo de decir, el nombre es Iglesia Cristiana, ese es el nombre de la congregación que pertenezco y denominación. Yo le Iglesia entiendo a Cristiana. Rodrigo, así es como usted va a una esquina y dice tienda. Allá a la par hay otra y dice tienda, no dice tienda Santa Sofía, tienda. Es
no le quiere poner nombre, es nada más pulpería. Bueno, a ver, hermano Martín, mire, a ver, déjeme le hago una pregunta para ver si no le da, para ver si responde así sin pena. Hermano Teología, a ver, usted es cristiano, su ¿Pero por qué iglesia piensas que tengo la pena? fundó Cristo. ¿Por qué piensas que Hermano. tengo pena? Ok, hermano, a ver, está bien, usted no tiene pena, a ver, ¿su iglesia la fundó Cristo o quién la fundó? La iglesia de Cristo es una sola, no existen 2 o 3 iglesias, hay una sola iglesia de Cristo en el mundo. Excelente respuesta, hermano. A ver, en el siglo III, después de Cristo, ¿me puede dar el nombre de un pastor de su iglesia cristiana? No, yo te puedo dar el nombre de los apóstoles de la iglesia, los primeros apóstoles de la iglesia cristiana. Los primeros apóstoles de la iglesia, el fundador de la iglesia, No, Jesucristo. eso está muy bien. Y el que dejó a cargo de la iglesia, el que dejó a cargo pero de la iglesia en el es el siglo Espíritu en el Santo. siglo El que está III a no cargo de la había. iglesia y el Ok, que introduce pero no, personas. Pero déjame que te responda, pero va un minuto que te responda. Rodrigo, Todavía no termino de responderte. Rodrigo, Todavía no termino de responderte, no me interrumpas. Óigame, Ya me Pero déjeme respondió. que le dé la respuesta a su usted, pregunta. Rodrigo, ¿sí o no es Rodrigo? Es que no he respondido a todo. En primer lugar le dije que el fundador de la iglesia es Jesucristo. Es que no fue la y persona que pregunta, se dejó a cargo es Rodrigo. el Mire, Espíritu a ver, Santo. a ver, es que no es la pregunta, hermano Rodrigo. Mire, la pregunta es, en el siglo III no existía la iglesia de Cristo. Con tiempo para responder, porque así. Pero si la iglesia de Cristo aparece en el siglo I, ¿qué pregunta me está haciendo? Ok, aparece La en el iglesia de siglo Cristo I. aparece en el siglo Ok, I, no aparece en el siglo III. I. Y luego se brincó hasta el 2023. Claro, con Cristo. Pero Ah, con caray. Jesucristo. Una pregunta. ¿Pero quién te dijo eso? Una pregunta. ¿Pero quién te dijo eso? Una pregunta. ¿Quién le dijo eso? Rodrigo, aquí estás en un canal ajeno y aquí vas a respetar. Pero hablen de a uno. Pero hablen de a uno. Yo le estoy Pero hablen de a uno. Yo le estoy Hermano Martín. preguntando. ¿Usted, Rodrigo? Pero trata Martín de poner tiempo porque se escuchan todos hablando al mismo tiempo. O sea, son todos que se están haciendo. Sí, Martín, bueno, pero pónganse de acuerdo quién va a hablar. Hermano Martín. Permítame. Ok. Yo lo que pido es... Es que tienen muchas personas el micrófono prendido, que los que no estén hablando que apaguen su micrófono. Usted, Rodrigo... ¿Usted, Rodrigo? Sí, ahora sí le escucho. ¿Usted, Rodrigo? Sí, y usted es Martín, ¿cierto? Y usted es Claro. Martín, ¿cierto? Por eso, yo lo que le voy a pedir es que seamos... Bien. Que nosotros seamos serios. Que seamos serios. Vamos a hablar de la iglesia, pero seamos serios. Usted se pone a tirar de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, a la hermana Betty le preguntó de su... No, pero si vamos a ser serios, cuando una persona termine de hablar, tú le das paso, y cuando él termine de hablar, tú le preguntas, ¿terminaste? Y él te entrega el lugar. Eso es ser serio en un diálogo. Yo estaba hablando. No, es que yo estaba hablando y una señora salió a pisarme, a interrumpirme. Sea educado, respete, porque íbamos Correcto. educados. Entonces, Por eso, cuando yo esté hablando, no me interrumpan hasta que termine de hablar. Entonces, pido permiso para volverle a hacer la pregunta, hermano Martín. Él ha debatido con Rodrigo Calvo, yo lo conozco. Entonces, Bueno, déjeme, le hago otra vez la pregunta. histórica, mi hermana, hay que hablarle de historia. Ok, a ver, vamos a hacer otra vez la pregunta, si no la entiende, con toda honestidad se vale que diga, ¿sabes qué? No la entiendo. Ahora, si no la quiere responder, que diga, no la quiero responder o no la sé. Eso también yo lo entiendo perfectamente. A ver, ahí va la pregunta otra vez. Ok, los apóstoles son del siglo I. Mi pregunta no es esa. Mi pregunta es la siguiente. En el siglo III, o sea, 300 años de que Cristo ya había muerto y los apóstoles, mi pregunta es, ¿dónde se encontraba en el siglo III la iglesia de Rodrigo? Esa es mi pregunta, hermano. Mire, si me sale con los apóstoles, por favor, apaga el micrófono, porque esa no es la pregunta. Otra vez, 300 años después de que muere Cristo,
Ok, ¿Dónde encontramos a un pastor evangélico? Porque a ver, si él tiene datos del siglo I, con ti más ganas de tener se datos. escucha pésimo ese audio, ¿eh? Se le escucha muy mal ese audio. A ver, que apague su micrófono, hermano Martín, qué raro, ¿no? Yo escucho bien. Yo escucho bien. No, Gracias, ahora sí. no puedo apagar el micrófono. A ver, mira, ¿todos me escuchan bien, sí o no, hermanos? Sí. Ok, a ver, otra vez, a ver. Si él tiene pruebas de que en el siglo I estaba presente su iglesia con los 12 apóstoles, perfecto. Eso yo ya lo entendí. Ahora mi pregunta es, 300 años después de que muere Cristo, ¿me puede dar el nombre de un pastor de su iglesia cristiana? Nombre y lugar, por favor. Esa es mi pregunta. Hermano Martín, si él me sale con los apóstoles, esa no es la pregunta. Adelante. Bien, la pregunta presupone que para que alguien sea de la iglesia, tiene que tener una supuesta continuidad de algún sujeto reconocido en la historia. Bien, la asociación de la iglesia es con medio del Espíritu Santo, no es obra de hombre. Si leen Hechos capítulo 2, quien Dios envía para formar la iglesia es el Espíritu Santo, porque el que introduce al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el Espíritu Santo. Entonces, la única manera de pertenecer a la iglesia de Cristo es si has sido bautizado por el Espíritu Santo. Si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, solo perteneces a una religión, aunque tú creas que pertenece a la iglesia. Entonces la pregunta es, yo he sido bautizado por el Espíritu Santo, que es el Esa único no es que la me ha dado pregunta, hermano acceso para Martín. introducir a la iglesia de Perdón que Cristo, que es la interrumpa. única que existe en la tierra. Porque no, Pero, esa no es la pero todavía no pregunta. Esa no es la respondo, todavía no pregunta. te respondo, No, no no, 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 esa interrumpas. no es la pregunta. Pero no, Vamos te a estoy preguntársela a respondiendo lo que la Alfonso, Biblia dice. hermano. A ver, Es que ¿qué tu les pregunta parece? está mal Se hecha. la preguntamos Es a que tu Alfonso. pregunta está mal hecha. ¿Sabes por qué? Pero no me interrumpas. Pero me estás interrumpiendo, todavía no termino de hablar. Es que no estás ¿Me puedo respondiendo, seguir muchacho. hablando o me vas a interrumpir? No, es que no estás respondiendo Pero, la pregunta. bueno, pero te puedo seguir hablando para explicarte. Es que tu pregunta está mal formulada. Toñito, hazle la Le pregunta. Yo no explico le por qué. pregunté si Porque está la pregunta bautizado. está mal formulada. Pero miren, Le voy a la hacer una pregunta está mal pregunta yo, hecha. mejor Porque diferente. la pregunta presupone, pero para que escuchen, la pregunta presupone que para ser parte de la iglesia tengo que estar asociado a un sujeto que Alfonso, pertenezca tú supuestamente a la sí, iglesia. tú Bueno, la sí, pregunta tú está sí mal la puedes realizada porque responder, Alfonso. jamás la Biblia Alfonso, tú sí presenta la puedes que para que responder. alguien sea parte de la iglesia tiene que haber conocido a un sujeto de la iglesia fuera del Espíritu Santo. O sea, la Hermano pregunta está mal Martín, hecha. esa no, De hermano entrada está Martín, mal este hecha la hombre no pregunta. sabe. Yo no sé por qué es teólogo, con todo respeto, no sabe, o sea, no sabe responder. Tampoco, no es una persona seria. La respuesta, Pero mi pregunta es, ¿cómo alguien ingresa a a la iglesia? Mire, acá le hago la pregunta yo. Mire, ahora le hago la pregunta yo. ¿Cómo una persona ingresa a la iglesia? A ver qué me responde. Ok, yo se la voy a responder, pero que quede claro, a ver, aquí, a ver, Alfonso está viendo y Alfonso es muy inteligente y él no es católico. La pregunta que yo le hice a él fue la siguiente: si su iglesia es la iglesia de Cristo, entonces su iglesia tiene que estar presente en el siglo III, en el siglo IV, ininterrumpidamente hasta el día de hoy, ¿no? O sea, por lógica. Entonces, como no responde y se va por la tangente, y él dice que porque está bautizado y que no sé qué, ahora él me hace una pregunta, que qué hace falta para pertenecer a la iglesia de Cristo, o sea, bueno, que quede aquí claro que no respondió, No hay respuesta. ¿Cómo se ingresa a la iglesia de Cristo? La pregunta es cómo se ingresa a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la pregunta presupone que para padecer la iglesia de Cristo uno tiene que estar asociado a una determinada religión. Entonces, bueno, vamos a la pregunta básica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué necesita alguien para ingresar a la iglesia de Cristo? ¿Cómo se ingresa a la iglesia de Cristo? No responda, hermana, si él no le responde primero. Claro, o sea, a ver, es que él está diciendo, a ver, para empezar, en el siglo III, él está diciendo que él no existía, que él apenas en este siglo se bautizó y por eso pertenece a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es lo que está Eso es un diciendo. muñeco de paja. Alfonso, ¿tú sí me puedes responder, Alfonso, esa pregunta? La pregunta Pero ese sí es un muñeco de paja. Beba acaba de levantar un muñeco de paja. Cogía lo que de medicina.
está bien. hermano Antonio, yo pensé Mira, yo pensé que Rodrigo era una persona seria, quisiera pero, hacer una pregunta. pero no es serio, no es serio. Pero todavía no me han respondido la pregunta. La pregunta es cómo se ingresa a la iglesia, cómo alguien es parte Si de la no iglesia según la respondes, Biblia. Rodrigo, Óigame, Rodrigo, me si no extraña. respondes, no te vamos Es que cuando, es que esa pregunta, miren, es que esa pregunta da la verdadera respuesta a la pregunta de Beba. ¿Cómo Bueno, alguien pertenece a la iglesia de Cristo? a ver, Rodrigo, Entonces, mira, ¿cómo mira, alguien pertenece a Rodrigo, la mira, iglesia de mira, Cristo? Rodrigo, Esa es mira, la pregunta tienes clave razón. para saber si es que estamos en la iglesia de Cristo. ¿Cómo se Perdón, ingresa? perdón. A ver. A la iglesia de Cristo se ingresa por el bautismo y luego, ya te respondí. Ahora yo te voy a preguntar otra vez. Te voy a cambiar la pregunta. En el siglo III, ¿qué pastor No, eso no evangélico? dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Rodrigo, a ver. En el siglo III, ¿cuál es el pastor evangélico cristiano de tu iglesia que bautizaba a la gente para que pertenecieran al Pero cuerpo Beba, de Cristo? tu respuesta, la respuesta que me diste es incorrecta. ¿En dónde la Biblia dice que tú por el bautismo perteneces a la iglesia? ¿Cuál sería ese pasaje bíblico primero? A ver, espérame. A ver, entonces no hay un pastor cristiano en el siglo III, ¿verdad? Respóndeme y yo respondo a todas tus preguntas. pero mira, protestantes. Yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Lo que estamos estableciendo es cómo ingresas a la iglesia. Porque tú Quiero leer supuestamente algo. dices pertenecer a la iglesia y lo que tenemos que establecer es cómo se ingresa a la iglesia. Rodrigo, entonces no hay hermano Martín, yo quiero que no salte primero de tema. Entonces no hay un pastor cristiano en el siglo III, ¿verdad, Rodrigo? no de ti. Quisiera hacer esa pregunta, yo la hice desde el principio, pero no tengo una respuesta precisa. Diga, Alfonso, después voy a leer algo acá. ¿Qué necesita para hacer o para estar dentro de la iglesia? Si lo que dices en la respuesta que das es un requisito que tenemos todos, entonces somos parte de la iglesia. Es lo que quiero saber. A ver, espérame, hermano Martín. A ver, excelente lo que acaba de decir Alfonso. A ver, yo le creo a Alfonso, está muy bien. Alfonso, ahora, en el siglo III, ¿cuál es el pastor cristiano que agregaba a la gente a la iglesia de Cristo? El nombre. No hubo un pastor. Pero ¿quién dijo que los pastores cristianos agregan a la Deja que gente a la Alfonso iglesia de Cristo? responda, Eso está por mal. favor, ¿Quién le dijo Rodrigo, eso? tú ya no pudiste responder. No seas grosero. Alfonso, responde. Yo te voy a responder, pero me respondí lo que te acabo de preguntar. No hubo pastor. Claro. No, ¿Cómo? no hubo pastor. Esa es la respuesta. Quiero leer Excelente. algo. Mi hermana Betty, luego continúa, quiero leer algo. Quisiera Dice, que me respondiera lo que te acabo de preguntar para poder... Adelante, hermano Martín. ya le voy a Ahorita te responder. respondo, Alfonso, ahorita. Quiero leer algo. La palabra historia, ideada por Heródoto para describir la necesidad que el hombre tenía de un nuevo tipo de conocimiento, proviene de la expresión griega istria, que viene de la raíz aid, que se convierte en S, en la cual solo se encuentra en dos formas verbales del verbo orao, que es mirar. Orao y eidón, auristo, activo que tiene el sentido de un pasado remoto. Entonces dice, con una traducción cercana a conozco o lo sé, me dan a entender un conocimiento por visión, porque se ven las cosas o se pueden tocar. Por ello, si antes de la aparición de esta palabra el conocimiento era lo que se tenía por fe o por mito, a partir de aquel momento con Heródoto, también se puede conocer viendo las cosas. La posibilidad de ver las cosas en las fuentes y en los testimonios orales y escritos. Dado lo anterior, la historia se puede definir como el conocimiento por visión basado en la investigación de los acontecimientos sucedidos en el tiempo y espacio en relación a un proceso unitario más ampliado. Para llegar a la verdad se transmite a través de una narración. También se puede decir que la historia, es el conocimiento del pasado. De ello se deduce que la verdadera ciencia de la historia está en señalar en cada tiempo esas secretas disposiciones que prepararon los grandes acontecimientos y las importantes coyunturas que le hicieron sobrevivir.
Según ello, la historia es la ciencia y memoria colectiva del pasado que un grupo humano necesita para comprenderse y explicarse a partir de su medio físico, de las relaciones más o menos cercanas de su forma de producir y relacionarse, de sus instituciones, valores, ceremonias, de lo que se ha articulado, su conveniencia en el pasado, haciéndose en un presente desde el que se proyecta personal, grupal o institucionalmente, el futuro o porvenir. Desde esta perspectiva, la historia, como sucesión de acontecimientos y secuencias de hechos, es el hombre en continuidad a través del tiempo, con lo cual confluyen tanto la diacronía, el tiempo, como la sincronía, la comunidad. Entonces, esto, historia de la iglesia, este es tomo 1, aquí tengo 2 y 3, tengo este otro, historia de la iglesia. Entonces, lo que yo menos quiero es que venga a trolear. Conocimiento. Venga a trolear. Martín, ¿han leído la historia de la iglesia de Justo González? Ahora yo le voy a responder al hermano Martín. Justo González? Pregunto, Yo ¿solamente tengo has ese leído libro. la historia de la iglesia por Justo González? No. Hermano ¿Cuántos Martín, historiadores yo han leído que no sean Alfonso. católicos? Hermano Martín, yo le voy a responder a Alfonso, sí puedo. Sí. Ok, Alfonso hizo una pregunta muy buena porque él respondió. Él sí respondió y quiero felicitarlo por 3 a Alfonso, porque es un muchacho honesto y se le ve muy humilde, que es lo que me falta a mí. A ver, yo hice una pregunta que no supo responder el teólogo, ¿verdad? Que se fue por la tangente, y Alfonso dijo que no había pastores. No había, en el siglo III no había pastores protestantes. Excelente. Y él me hace una pregunta, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Aquí estoy, hola. ¿Sí me escucha? Ok. Alfonso me hace una pregunta, o sea, como que ¿qué se necesita para entrar o sea, para ser parte de la Iglesia de Cristo, ¿no? Algo así me preguntaba. Bueno, la respuesta está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. En el versículo 47 nos dice lo siguiente. Dice que el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero ¿cómo los agregaba? Bueno, en el contexto, si usted lee el versículo del 37 en adelante, dice, al oír esto, que la prédica de Pedro, dice, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame, ¿sí? Ahora, por la prédica de Pedro, que se bautizaran, se agregaban a la iglesia. Ahora, la misma pregunta es, otra vez, Alfonso, si Pedro ya no estaba vivo en el siglo III, y no había pastores cristianos, entonces, ¿quién los bautizaba para que se agregaran a la iglesia, mijo? Esa es otra pregunta, Alfonso. O sea, ¿qué cristiano los bautizaba y les predicaba la palabra de Dios si ya no estaba Pedro ni los demás apóstoles? Esa es mi segunda pregunta. Bueno, es que ahí quedarían sus discípulos que después, posteriormente llegaron a ser también enviados para también hacer esa obra que Pedro hacía. Excelente respuesta. Alfonso, pero ninguno de ellos. Sí, Antonio. Pero que Alfonso aclare que ninguno de ellos era protestante. Ya dijo que no. Ninguno de ellos tampoco era católico. No, sí eran católicos y te lo voy a comprobar, mijo. Te lo voy a comprobar, ¿eh? Vamos aquí con pruebas, mira. Dame el versículo bíblico, a ver cuál sería. A ver, no, es que mira, a ver, en el siglo III ya no estaba vivo los apóstoles. Aquí la pregunta O sea ¿quién que les en la Biblia no predicaba? está. O sea que en la Biblia O eso no sea, existe, ¿cierto? No. La Biblia sí estaba, pero la Biblia les iba a ir a predicar. O sea, ¿quién agarró la Biblia para irlas a predicar? No, pero en ¿Qué la Biblia no Biblia existe tomó? la palabra A ver, católico, espérame. ¿cierto? Sí existe. ¿En qué parte Cristo dijo que formó una iglesia No, católica? mira, Dame el versículo bíblico. es que no deja, es que este hombre, yo no sé por qué se pone teólogo, con todo respeto. A ver,
Si la Biblia sí Señor teólogo, existía, claro, mira, a ver, Le estoy si pidiendo la, un simple versículo bíblico si donde la donde Biblia, la ya iglesia se se llama lo, católica. pero si la Biblia sí existía, entonces, ¿quién tomó la Biblia para predicarles? ¿O la Biblia tiene pies y fue caminando sola? Pero Bueno, todavía no me sigo pasa el versículo respondiéndole, bíblico donde Alfonso. dice que es católica la iglesia. ¿y Por dónde dice favor, que es evangélica el Rodrigo, teólogo? no No, yo no digo que es se, evangélica, yo digo que es cristiana. no se denigre realmente, Sí, realmente es una a ver, persona. yo le voy a hacer otra pregunta, hermano Martín, ahora al teólogo. Y es la última Pero pregunta todavía que no le me ha hago. dado Si no texto bíblico donde responde, dice que la iglesia es Está católica, ¿no? troleando, mi hermanito. hermano Martín, a ver, es la última Una pregunta que... pregunta, Martín, Ay, no puede ser. una pregunta bíblica. ¿Tú piensas que es una troleada? ¿Quién te dijo No, eso? no, no, espérame, hermano Martín, espérame, porque Señor teólogo, él se, señor teólogo, él, para mí él no, se ve que me huye a mí. A ver, la última pregunta que yo le voy a hacer Pero todavía no al teólogo. me ha dado el texto A ver, bíblico donde la iglesia del ay, Señor es pero es que el católica. señor, o sea, qué vergüenza. A ver, si los 27 libros que usted carga como inspirados, ¿quién los reunió? ¿Pedro, Pablo? ¿Qué apóstol le regaló a usted los 27 libros? Adelante. Y quiero texto bíblico, ¿eh? Quiero Bueno, texto bíblico. bueno, en primer lugar, los primeros escritos nacen de Santiago, el primer escritor es Santiago, y primero nace la carta del concilio en el año 40, Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 nace la carta del concilio, y esa carta tiene los mandatos de cómo se iban a llevar los cristianos. Eso es lo primero que nace en el Nuevo Testamento. Después nace la ¿Dónde carta de dice? Santiago ¿Dónde en el dice la año Biblia 40, eso? en Hechos capítulo 15. A Ahí nace ver, la carta del vamos concilio. a ver, vamos a ver, porque Tesalonicense fue la a lo primera. mejor... No, De no, no, hecho, no, no, el pero primer espérame, escrito es la carta del concilio. Hermano Martín, porque mire, él lo que quiere es desviar, él lo que quiere, a ver, Hechos 15, La primer vamos escrito, a ver, el primer escrito que nace es la carta del concilio. Esta ok, a carta ver, la van a esa encontrar en respuesta sí Hechos me capítulo gustó, 15, verso Rodrigo, 23. Este Rodrigo, es el primer escrito Rodrigo, del Nuevo Testamento. está bien. Oye, Rodrigo, pero Vamos ¿quién al reunió segundo. los 27 libros? No, ¿quién los reunió? O sea, porque tú me estás hablando de uno por uno. Tú tienes 27 libros. Dime qué Ujú. apóstol dijo tienen que ser solamente 27 libros. Esa es la pregunta. No, eso lo hizo la Iglesia del Señor antes de que aparezca la Iglesia ¿Cuál Católica en el iglesia? siglo VI. Betty, o sea, yo te lo puedo La preguntar Iglesia que del defina Señor, porque con el la sola catolicismo aparece con el primer teólogo, papa, que es el Papa teólogo, León el Grande. El primer papa de la iglesia es León el Grande, el que ostenta el Ajá. título de papa, aparece en el siglo VI antes de existir la iglesia cristiana. Por Por lo eso, tanto, entonces, con la inexiste, el primero que ¿el reúne Papa te el regaló la canon Biblia? es la iglesia. No, el Papa todavía Ok, no muchas existe. gracias, El Papa ya, existe hermano, en el siglo bájelo, VI. ya bájelo. El Papa existe en el siglo VI. En el siglo III y siglo IV no existe la ya no hay iglesia que decir católica. nada. Hermano, Ya no hay No que le voy decir a existe la decir nada. iglesia algo. católica como tal. La iglesia Le voy a católica Ya. aparece por León el Grande. El le voy primer a, papa oficial de la iglesia católica es León el Grande, siglo le VI. voy a, le ¿O voy van a a ignorar decir eso? ¿dónde dice algo. en la Biblia? Mi hermano, este, Rodrigo, ¿puede poner su cámara? Claro que sí. Póngala. Entonces, ¿él le debe su Biblia al Papa? Pero parece que Eva no comprende. No Rodrigo, puede haber papa porque el papa aparece en el siglo Por eso, V, a ver, siglo no hay VI. Papa, está bien, pero esa no fue la pregunta, teólogo. La pregunta es, ¿cuál iglesia Ni siquiera cristiana? existe la iglesia católica. La Por iglesia eso, católica como tal no existe. A ver, la La iglesia católica no nace por el existe. papa. Ok, la iglesia católica no existe. Entonces, ¿quién define pues los 27 libros de la Biblia? La ¿Quién? iglesia del Señor. ¿Cuál? Nombres. La iglesia cristiana, la única iglesia que existe es la Por iglesia eso, cristiana, no existen dos o tres iglesias. Beba, Antonio, tú Beba, pregúntale, por Beba, favor, mira, Antonio. Beba, no existe la iglesia católica todavía. Ok, No no existe existe la la iglesia iglesia católica. católica. No existe. Entonces, ¿cuáles son esos nombres de los cristianos que reúnen los 27 libros? Hermana Dame los Betty, nombres. permítame, Fue yo en le voy el a preguntar una concilio de Nicea, Beba, en el concilio de Nicea, en el concilio de Trento y los concilios posteriores se realiza el proceso canónico. Fue un proceso de 4 canon y el que impone Pero por el fuerza concilio de es, Nicea mira, y el concilio de Trento son católicos. Señor teólogo, pero si todavía no existe el catolicismo. Me hago un permiso.
Todavía no existe el catolicismo como tal. ¿Cómo llamas católico Ay, cuando hermano tal Martín, religión todavía no que no, existe? ya me está dando como pena, o sea, es una obra de misericordia que lo hace. A mí, Puedo hablar a y me mí, bajo. a mí, Pero pues, todavía no me pudieron realmente, responder la pregunta Yo te voy a de responder. dónde es el Rodrigo, requisito. Rodrigo, esa es su teología. ¡Qué Eso es lo que yo entiendo. vergüenza! Claro, es que por ahí Beba piensa que yo le voy a dar la respuesta que ha inventado el catolicismo de su propia historia. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo nace el catolicismo? El Dice que en catolicismo nace Trento. con León el Grande. El primer Me Hermano papa están Martín, y ¿me el diciendo que permite primer la leer? papa Iglesia oficial de Católica la ¿Cómo no se es llama iglesia esa católica. es iglesia? León el Grande. ¿Cómo León se el Hermano llama Grande Martín, es ¿me el esa permite primer leer? papa, siglo VI. Rodrigo, ¿cómo se llama Hermano esa Martín, iglesia? hermano Martín, ¿me permite leer? Permíteme, ¿cómo se llama esa iglesia, Rodrigo? Ay, no. La Pero te acabo de iglesia decir, esa católica. iglesia, Martín, la iglesia que yo pertenezco se llama iglesia cristiana. La iglesia católica, cuando nace, Con la León el iglesia Grande, el católica, primer papa oficial de la iglesia. la El iglesia Esto es primer católica, papa, increíble. óigame, la iglesia católica Esto es romana, increíble. cuando nace, la iglesia católica romana nace con León el Grande, el primer papa que Dios forma mío. el catolicismo. La base del catolicismo le está voy a, después de León el voy Grande. a, le Hermano vamos Martín, a, ahora sí, lea usted, hermano Historia, Antonio. historia recortada. Parece, dígame. esto es ridículo realmente. Historia Claro, es que recortada. miren, Ángel, pero hermano. Oiga, hermano quiero que Martín, entiendan mire, algo. hermano Martín, le voy a decir Yo no algo, mire. estudio, yo Mire, no tomo en serio este la teología muchacho, católica. a ver, Miren, la apaga teología tu católica micrófono, yo no la tomo Rodrigo. en serio. Rodrigo, Dios, O está sea, bien, una apaga tu historia Dios, micrófono. inventada, miren, una historia Rodrigo, inventada que mira, Pedro es el mire, primer este papa, cuando hombre parten de es esa igual premisa, que ya no es Pacheco. inverosímil, ¿no? Pacheco, ¿saben qué dijo Pacheco? Pacheco dijo, el concilio de Constantinopla tomó como referencias a Santo Tomás de Aquino. O sea, o sea, Santo Tomás de Pero Aquino nace por el año 1200 y Nicea nace allá Constantinopla allá por el año 400. Cada vez y dejemos que el hermano Martín lea. Es Ok. importante que va a leer, ya sé por dónde se va a ir. Vamos a ver lo que dice acá. en Dice, primer lugar, la idea por católica de que favor, Pedro es el primer papa, cierre esa es su una falacia, micrófono. obviamente. Por favor, cierre su micrófono. Haga silencio. Vamos a leer. Nosotros no damos cuentos. Vamos a ver lo que dice. Dice, sería muy largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias. Por eso indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Tiene una tradición que arranca de los apóstoles hasta nosotros. Vamos a ver acá en el 2, lo que yo le he puesto el 2, dice, en efecto, con esta iglesia romana, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia, es decir, todos los fieles de todas partes del mundo. Entonces, realmente, pues, pienso yo de que este señor pues, no es serio. Para mí realmente, pues, es una pérdida de tiempo. Y pues, el mismo Justo González, Es que la premisa de ustedes salen en el señor, no caso es de que el primer premisa, papa es señor, Pedro, y eso es no falso. es premisa, señor, no es premisa. Y se lo voy a mostrar con el Hermano diccionario. Martín, me voy a cenar porque esta es una pérdida de Pero tiempo. la Es Biblia una dice que pérdida de Pedro tiempo. fue apóstol, no papa. No, Jamás la No, Biblia señor, menciona que señor, Que Pedro tenga haya buen sido provecho. papa, es apóstol. señor, que le vaya bien. Usted da pena ajena. Usted no tiene argumentos. Usted no dura Claro, ni pero para... si tú me dices, No podemos perder el tiempo con no, un hermano, troll no lo hubiera como bajado. este. Qué pena. Que yo subí a su canal, me bajó. No. Me voy a cenar, hermano Martín, que es más importante mi cena que esta. No. Alfonso, Buen provecho. saluditos, que Dios te bendiga, hermana Betty, hermano
Jean, saluditos para todos. Bendiciones. De verdad, si no saben de teología, no digan que son profesores de teología. Es un chiste Hoy eso, vamos la a verdad. aprender de Pero bueno, saluditos. imagínense las barbaridades. Bendiciones, Antonio. Y viene apantallando, decir, ¿has leído el libro Historia del Cristianismo? No, le dije yo, no lo he leído. Y aquí yo le puedo mostrar, aquí le puedo mostrar yo la lista de los primeros 32 papas. Acá se les llamaba, en este tiempo, se les llamaba obispos. A este señor yo lo he invitado, aquí está. Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto. Y esto, aquí están los años. 54 al 68, 68 al 69. Y eso nosotros lo podemos, aquí están. Y el número 11, el Papa número 11 es el Papa San Calixto. A él se le atribuye la catacumba de San Calixto. Entonces, aquí podemos ver, si algo, mis hermanos, si algo yo no tolero, es que una persona no sea seria.